Estamos tocando un tema, ya abrimos una serie que hemos llamado, día conmigo, el poder de la intercesión. Más fuerte, el poder de la intercesión. Qué linda es la intercesión. Yo explicaba por encimita del primer tema sobre la diferencia. Hay diferencia entre la oración que yo hago para mí y una oración intercesora. Las dos son oraciones, pero hay una gran diferencia con lo que es la intercesión. Interceder es ponerse a favor de otros en la oración. Repito, intercesión es conversar con Dios para ponerme a favor de otras personas. Y yo expliqué en el primer tema que disfrutamos, explicábamos allí sobre el caso de Abraham. Cuando Abraham se presentó delante de Dios para interceder por Sodoma y Gomorra, entendiendo que ahí estaba uno de sus familiares. Ahí estaba Lot, a quien Dios iba a consumir con fuego, el justo con el impío. Entonces Abraham altercó con Dios y empezó allí a conversar, a regatear, quise decir, regatear con Dios y a decirle: Dios mío, si allí hay 50 justos, ¿destruirías tú al justo con el impío? ¿Y qué dijo Dios, pastora Kenia? Eso lo vimos en el primer programa. ¿Qué dijo Dios, mana Kenia? No lo voy a destruir. Y empezó a regatear y fue bajando y bajando. De 45 entonces bajó a 30 y bajó entonces a 20 y fue bajando hasta que llegó a 10. Hermanito, cuando llegó a 10 y le dijo: Dios mío, ¿destruirás al impío junto con el justo si hubieren 10 justos allí en Sodoma y Gomorra? Por amor a los 10 no lo destruiré. No los destruiré por amor a los 10. Fíjate lo que es la intercesión. José, ¿qué falta hace hoy la intercesión entre nosotros? Yo quiero hablarte hoy, quiero continuar con ese tema de la intercesión cuando nos ponemos en favor de otros. Y quiero que empecemos en este segundo tema. Abre tu Biblia, por favor, en Ezequiel. Ezequiel, aquel gran profeta de Dios, nos enseña algo bien interesante. Vamos, ubícate en Ezequiel, capítulo 22. En los tiempos de Abraham, cuando Sodoma y Gomorra se encontró a un hombre que hablara con Dios, y Dios fue bajando, lamentablemente, ojo, lamentablemente no vio el resultado de su intercesión, porque se quedó en hasta 10. Él intercedió y se quedó hasta 10 cuando le dijo: Dios mío, si hay 10, tú destruyes al justo con el impío. Dios le dijo: no, por amor a esos 10 no lo voy a destruir. Ay, hermano, pero ha de ser que no había ni siquiera 10 justos en Sodoma y Gomorra. Solamente Job, la Biblia dice, el justo Lot, solamente Lot escapó del juicio de Dios. Tuvo que Dios sacarlo porque no habían 10. Si hubiesen 10 justos allí, Dios no hubiese enviado fuego sobre Sodoma y Gomorra por amor a esos 10. José, pero no habían ni siquiera 10. Javier, no habían ni siquiera 10 hijos. Y aquella intercesión de Abraham con Dios lamentablemente no tuvo éxito. Ahora, en los tiempos de Abraham sí había uno que intercediera por Sodoma y Gomorra, pero en los tiempos de este profeta llamado Ezequiel no había uno. Fíjate, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diga conmigo: y busqué entre ellos hombre. Ojo, no dice hombres, no dice muchos. No está hablando en plural, que es muchos hombres, muchas mujeres. Está hablando en singular, uno solo. Por favor, busqué a un hombre. Busqué a hombre, o sea, uno, hombre o mujer, uno solo. Lo busqué, Lozada.
Lo busqué a un hombre. Ojo con eso, por favor, porque aquí quiero basarme. Dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Eso es intercesión. Empecé diciéndote que la intercesión es muy diferente a la oración que tú haces por ti. Señor, bendíceme, ayúdame, todo lo que termina en me, para mí, para mí, para mí, para mí. Señor, yo quiero esto. Y empezamos a orar. Es muy buena la oración, pero hay diferencia entre esa oración que yo pido para mí, que Dios bendiga mi ministerio, que Dios bendiga mi gente, y esa intercesión en favor de otros. Está diciendo el profeta, mi hermano y amigo Rafael, dice: Dios buscó a uno. Wow, es tremendo esto, hermano. A un hombre que intercediera, a un hombre que se parara en la brecha, a un hombre que clamara delante de mí para que yo no destruyera al hombre, que no destruyera la tierra. Mira lo que dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Toca al que tienes a tu lado, tócalo, dile: wow, Dios no halló a ninguno. En los tiempos del profeta Ezequías, amados, amadas, la intercesión es tan importante en este tiempo. La intercesión, Dios sigue llamando, Dios sigue buscando, Dios sigue viendo dónde está ese hombre, dónde está esa mujer, hermana, esposa de Javier, Merari. Dios está buscando a esa mujer que se pare en la brecha, que haga vallados, que ocupe un lugar y que lo aparte, que agarre su cuerito de oración, que se vaya a un lugar aparte, como lo solía hacer Jesús de Nazaret, que se apartaba a lugares desiertos y allí pasaba momentos de intercesión con su Padre. La intercesión de Jesús por el pueblo, por sus discípulos, para que fueran uno. Cuando tú lees Juan capítulo 17, toma nota por favor de eso, y allá en casa, Juan 17, estás viendo una oración intercesora de Jesús. Está intercediendo, está hablando con su Padre y está diciéndole al Padre: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso es intercesión. Qué bonito cuando se levantan. Hoy me reunía con los muchachos de la agrupación número 2 de acá de la iglesia y les daba la importancia de lo que es un equipo, un grupo, la importancia de animarse unos a otros, y cómo Satanás es enemigo de las agrupaciones y cómo ellos tienen que pararse en la brecha y orar unos por otros, animarse, porque Satanás quiere verlos destruidos. Él no ama la alabanza. Pues para ustedes, jóvenes de la agrupación, Dios está buscando no a muchos, está buscando a uno que se pare en la brecha y que interceda. Que interceda, que interceda, que interceda, que interceda. Si hay uno que interceda, entonces Dios los cuidará, Dios los ayudará, Dios les enseñará más, Dios les abrirá puertas, Dios los llevará a nuevos lugares, Dios los llevará a grabar sus producciones. Pero necesita uno que se pare en la brecha a interceder, que interceda, que interceda, que interceda. Amén. Jesucristo intercedía. Pero antes de llegar allá a Jesucristo, yo quiero que te vengas conmigo, por favor. Vamos a estudiar otro caso, porque en la Biblia hay muchos casos. El primer tema te hablé del caso de Abraham,
intercediendo por Sodoma y Gomorra para que Dios no la destruyera. Allí sí encontró Dios a uno que intercediera. Lamentablemente el regateo llegó hasta 10 y Dios no pudo hacer más nada. Y vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero en los tiempos de Moisés, qué tremendo fue esto también. En los tiempos de Moisés, allí sí Dios oyó a Moisés. Vamos un momentico, Deuteronomio, por favor, ubícate allí en Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. La rebelión de Israel en Horeb. Préstame atención, por favor. Allá en casa, quiero que aprendas lo que Dios nos está hablando con respecto a la intercesión y el poder que hay en la intercesión. Y antes de leer estos versículos, yo quiero decirte que la intercesión tiene tanto, pero tanto poder. Aprenda esto, hermanito, varón que vino aquí, mujer que está aquí con nosotros, y ustedes que están en casa, aprenda esto, por favor. La intercesión tiene tanto poder, pero tanto poder, que es una de las pocas cosas que hace que Dios cambie de planes y de pensamientos. Hermanito, a Dios nadie lo hace cambiar. Solamente la intercesión puede hacer que Dios cambie de parecer, que Dios cambie de planes. Cuando Dios quiere enviar un juicio, mire, ¿quién es el hombre para que le diga no lo envíes? Porque no, hermano, solamente la intercesión. Rafael, Osvaldo, solo la intercesión hace que Dios cambie de parecer. ¿Me oyó eso, hermano? Por eso es el llamado. Se necesita uno que interceda. Si hay uno en esta congregación que interceda, que se pare en la brecha y que ore, te aseguro sin temor a equivocarme, que Dios nos va a bendecir muchísimo en esta iglesia. Pero necesitamos uno. Ojalá que ese uno se convierta en 10, como dice mi papá. 10 se escribe con 1, se necesita 1, lo demás es 0. Esos 10 se convierten en 100 a través de la oración, de la intercesión. Esos 100 se convierten en 1000, pero necesitamos a uno que mueva a los demás. Cuando la gente dice voy al río, hay muchos que se le pegan. Yo voy contigo, yo también. Y cuando Pedro dijo voy a pescar, el resto de los discípulos, ¿cómo dijeron, Ru, el resto de los discípulos? Nosotros nos vamos también. Hubiese dicho voy a interceder, voy a orar, me voy 3 horas al monte de oración. Miquiti, que va la gente a orar. Voy al matutino, ¿quién viene conmigo el día lunes? Son contaditos. Dios bendiga a Ramoncito, fiel en los matutinos. Dios bendiga a Osvaldo, fiel en los matutinos. Hermano, necesitamos a uno que se pare a interceder. Vamos a ver la intercesión de Moisés. Deuteronomio capítulo 9, desde el 8 en adelante dice: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. ¿Qué iba a hacer Dios con el pueblo de Israel? Voy a explicar esto. Oiga, me atienda aquí, por favor. Estaba Moisés allá arriba en el Sinaí. Dios lo convocó, Dios lo llamó para que fuera a ayunar y a recibir las tablas de la ley de Dios, la ley divina. Allá estaba Moisés en el monte Sinaí. Pasaron 20 días, el pueblo empezó a desesperarse. Pasaron 30 días y el pueblo empezó a criticar y a decir: ¿dónde está Moisés? Y empezaron a designar entre ellos a uno para que los gobernara, para que los hiciera regresar. Y como no tuvieron éxito en esto, entonces dijeron: bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un becerro de oro. Y cada uno sacó los zarcillos, sacó las pulseras, sacó las prendas de oro
cada uno empezó a tirarlas allí en el lugar. Y escogieron a uno llamado Aarón, el hermano de Moisés. Viendo que pasaban 35 días y Moisés no aparecía, ya casi estaban llegando a los 40 días y Moisés no aparecía, entonces dijeron: vamos a hacer algo. Tiraron allí, hermano, y empezaron a fundir el oro y sacaron un becerro de oro y empezaron a decir y adorarlo y a decir: estos dioses nos sacaron de Egipto. Y empezaron a rendirle culto a ese becerro de oro, un animal de oro, ni siquiera un animal, hermano, que estuviera vivo, ni siquiera un animal que pudiese caminar, un animal que les pudiese dar de comer, ni siquiera eso, sino un animal de oro, un becerro de oro. Y empezaron a gritar: estos son los dioses de Israel, el Dios que nos sacó de Egipto. Y empezaron a adorar a ese becerro. Ay, hermano, ardió la ira de Dios. Moisés cumplió sus 40 días y Dios le dijo, hermana Carmita: Moisés, levántate y baja, porque el pueblo se ha pervertido, el pueblo se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro, Moisés, y voy a acabar contra ese pueblo. Y Moisés está contando esto al pueblo y le dice: en Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se encendió Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová que hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová, ojo, estos 2 versículos donde está la clave. Y me habló Jehová diciendo, estoy en Deuteronomio 9:13. Me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Cuando Dios le da esta palabra a Moisés, dice la historia que Moisés dobló sus rodillas delante de Dios. Y Moisés empezó a interceder delante del Señor. Empezó una oración intercesora. Moisés empezó a conversar con el Todopoderoso y a decirle: Dios, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto, Dios. Entonces van a blasfemar tuyo, Dios mío. Van a blasfemar de ti, van a hablar mal de ti si tú los acabas a todos aquí en la tierra. Hermano, ya Dios estaba decidido. Ya Dios le iba a dar a Moisés un pueblo nuevo. Iba a acabar con todos estos que se habían corrompido, que le habían dado la espalda a Dios. Los iba a acabar y le iba a entregar a Moisés un pueblo nuevo, un pueblo mejor, un pueblo más numeroso. Mire, hay pastores que a veces luchan tanto con muchas ovejas que a veces son terribles,
que en vez de ser ovejas se convierten en chivitos y empiezan a brincar las talanqueras y quieren hacer lo que ellos quieren y se rebelan contra los pastores y desobedecen a los pastores. Ay, hermano, yo le aseguro que si ese pastor, Dios le dice: mira, te quito ese pueblo y te pongo uno nuevo, ¿qué cree usted que responde ese pastor? Rápido, Señor, quítalo rápido y deme un pueblo mejor. Pero qué bueno los pastores que doblamos nuestras rodillas todos los días delante de Dios, para que Dios nos siga dando pueblo, no rebelde, no maluco, no desobediente, sino pueblo obediente como este pueblo que está aquí en este lugar. Dios bendiga a los obedientes. Dios bendiga a los que intercedemos por el pueblo, los que nos ponemos en la brecha delante de Dios y que clamamos por el pueblo para que Dios nos siga dando pueblo obediente, pueblo que le ame, pueblo que le sirva, pueblo que esté dispuesto a pagar el precio, pueblo que esté dispuesto a obedecer, pueblo que esté sumiso a lo que dice Dios a través de los pastores, a través de los evangelistas, a través de la gente que está al frente del pueblo. ¡Aleluya! ¿Dónde está ese pueblo obediente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, nunca me quites este pueblo, Dios mío. Nunca me quites este pueblo, Dios mío. A su nombre. Moisés le dijo: Señor, no, mi Señor, no los acabes. En los tiempos de Ezequiel no hubo un hombre que intercediera, pero en los tiempos de Moisés sí intercedió. Doctor, Moisés intercedió. Franco, Chandy, Moisés intercedió. Victoria, Moisés intercedió. Manadoli, Moisés intercedió. Jesucristo intercedió por sus discípulos cuando le hablaba a Dios y le decía: Dios mío, por mi pueblo, por ellos, por mis discípulos, yo me santifico a mí mismo, intercediendo de la santidad y diciendo: para que ellos sean santificados en mí. Seguí intercediendo y le decía a Dios: Dios, no ruego solamente por estos que tengo aquí al frente, no intercedo solamente por ellos, Sarai, sino que Jesucristo intercedía por los que iban a conocerlo a Él después. Han pasado 2000 años y esa intercesión de Cristo nos ha alcanzado a nosotros. Aquí estamos nosotros en este tiempo, los discípulos de Cristo que hemos creído en Él por esa oración intercesora de Cristo. Han pasado 2000 años y hoy estamos nosotros en este lugar también intercediendo por los que han de creer mañana. ¿Dónde están por los que interceden? ¿Dónde están los que interceden por el vecindario? ¿Dónde están los que interceden por sus familiares? ¡A su nombre! ¡Qué linda es la intercesión! Hermana María, hermana María, hermana María, necesitamos a una mujer que se pare en la brecha. Ana Franci, una mujer que se pare en la brecha. Zapata, una mujer que se pare en la brecha. Ana Blanca, una. Allá en casa, ojalá esa mujer sea usted que me está viendo a esta hora del día. Ojalá esa mujer sea usted que se pare en la brecha por su familia. ¿Sabe que viene juicio de Dios? Así como en los tiempos de Moisés, cuando Dios quería enviar el juicio sobre ese pueblo por contumaz, por rebelde, en este tiempo también Dios va a enviar el juicio sobre todos los desobedientes. Pero hace falta que se levante uno. Ezequiel gemía. Ezequiel, aquel gran profeta. Gabriel, hijo mío. Ezequiel estaba soltando esta palabra y Ezequiel decía: hay uno, Dios está buscando a uno, no lo ha encontrado, no lo ha encontrado. Mire, yo creo que si aquí aparece el Señor, aleluya. Yo creo que si aquí aparece el Señor buscando a ese intercesor, levanten la mano para ver dónde están esos intercesores.
No va a encontrar a uno, va a encontrar a cientos y a cientos. Yo sé que allá en casa, si aparece el Señor ahí en tu casa y está buscando a ese intercesor, yo sé que tú podrías decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero pararme en la brecha, yo quiero interceder, yo quiero ser ese uno, yo quiero ser ese uno. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Levantan la mano los que son intercesores. ¡A su nombre! En el siguiente programa yo quiero enseñarte dos cosas importantísimas con respecto a la intercesión. ¿Qué hace la intercesión? ¿Cuál es el factor de esta intercesión? De eso quiero hablarte en el siguiente programa. Pero quiero terminar diciéndote esto. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, hermano Garrido, Ramoncito, cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Cárdenas, lo abofetearon, escupieron su rostro, agarraron una lanza y ahí en la cruz traspasaron su costado, le pusieron una corona de espina. La gente que pasaba meneaba la cabeza y se burlaba. Los soldados le quitaron la ropa, la tiraron allí en el suelo, Manaquenia, y empezaron a echar suerte, Rodulfa. Ay, hermanos, toda esa gente merecía los juicios de Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario, bañado con su propia sangre, Denis, coronado con espinas, desfigurado su rostro, ya sin fuerzas, Jesucristo, en vez de maldecirlos, intercedió por ellos diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, Padre. Intercedió en favor de ellos, diciéndole a Dios: no los condenes, no los mates, porque ellos no saben lo que hacen. Que Dios nos ayude para que aún a nuestros enemigos los pongamos en la presencia de Dios en la intercesión. Dale tu mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. A su nombre.